Ni idea. Eso lo había leído, pero no sé bien de qué va el impuesto. La gente no tiene culpa. Si ven algo en la calle y lo comen, pues la culpa lo tiene lo que fabrican. Hay tantos impuestos. Un impuesto de ventanas, no tenía ni idea. Todas casas tienen ventanas, ¿no? Siempre las casas que tienen miradores y así siempre pagan más. En mi país, por ejemplo, teniendo un balcón, se paga un impuesto. Teniendo una tienda, por ejemplo, 2 puertas, por cada puerta hay que pagar, hay que añadir un impuesto más. En cualquier sociedad, en cualquier país, los impuestos son necesarios, aunque a veces nos cueste o no nos guste pagarlos. Les vamos a contar algunos de los más curiosos, Jorge, yo me atrevería a decir que incluso absurdos, de los que podemos encontrarnos en España y en el mundo. Claro, tenemos que pagar impuestos, ¿no? Tenemos que mantener equilibradas las cuentas públicas, pagar sanidad, educación, las prestaciones sociales, los viajes de inserso que antes decíamos, ¿no? Y luego cualquier servicio que nos hace la vida pues, más fácil. Claro, pero ¿hay países en los que se paga un impuesto por el pedo que se tiran las vacas? Lo vamos a empezar a pagar. Mira, aunque pueda parecer y sonar un poco grosero, todos nos tiramos pedos. Y cuando tenemos flatulencias, Fernando, cuando tenemos una flatulencia, emitimos gas metano. Claro, el problema es que las vacas lo hacen en cantidades industriales. Para que nos hagamos una idea, al año una vaca emite 3 toneladas de CO2. 4 toneladas, perdón. Un coche normal no llega a 3. Entonces, emiten el 10% de gases efecto invernadero, 300 litros de metano cada día. Esto es una barbaridad. Entonces, la Unión Europea quiere poner freno a esta contaminación y no se le ha ocurrido mejor idea que poner lo que se llama un impuesto al clima. Al clima. Bueno, eso suena mejor que el impuesto al pedo. ¿Y esto qué es? Grabar con un impuesto la leche y la carne de vacuno. Entonces, al final, los que vamos a pagar todo esto somos los consumidores, porque con esto se pretende que reduzcamos el consumo y que haya menos vacas en el mundo. Veremos a ver si la Unión Europea lo consigue o no. Bueno, tenemos una báscula. Jorge, impuesto a las personas gordas. Pobrecicas, así es, así Pobrecicas. es. La humanidad hemos engordado 6 kilos desde 1985. Entonces, hay países como Finlandia, claro, Finlandia es un país que es ejemplo de progreso, bienestar, que calcula el índice de masa corporal. Si tienes más de la cuenta, pagas más. En Finlandia, los obesos pagan más. Y claro, tiene hasta cierta lógica, ¿no? Una persona obesa, supuestamente, pues va a tener más enfermedades y va a hacer más gasto sanitario. Por tanto, lo tiene que pagar. Y además, en este país, en Finlandia, todos los gastos relacionados con sanidad, pues desde visitas al médico, intervenciones quirúrgicas, compra de medicina, son más caros para los obesos que una persona con un índice de masa corporal considerado pues más normal, ¿no? Es curioso, ¿tiene lógica? Bueno, pues ahí está. Sí, tiene parte de lógica. El IRPF es nuestro impuesto por excelencia. Estamos ¿no? en plena campaña, exacto. Que te llama tu cuñado, que es el gestor, y te dice, Fernando, tienes que pagar, y dices, me cago en la mar, me cago en la mar. Correcto. ¿De dónde viene el IRPF? Bueno, recordamos lo del principio. A ver, las carreteras, la infraestructura sale de algo, ¿no? Y entonces hay que contribuir. Mira, es muy curioso porque el IRPF es el impuesto que pagamos los españoles por ser personas. Entonces, Fernando, la culpa de que paguemos este impuesto es del café. Claro, hasta que no te tomas un café no eres persona. Por tanto, si no te tomas un café, no serías persona, no pagaríamos el IRPF. Bueno, bromas aparte, el IRPF se diseñó en la guerra contra Napoleón, que no hace mucho. Sí, sí. Gran Bretaña se le hacía muy cuesta arriba la guerra y necesitaba financiarse. ¿Y qué se inventaron? Pues bueno, que cada uno recaude en función de lo que gane. De ahí al IRPF actual. Curioso. Y por eso tenemos aquí el gorro de Napoleón. Efectivamente. Estás casado, por lo que veo. Exacto, exacto. Tienes un anillo, una alianza matrimonial. Exacto. Impuesto a la soltería. En 1925 en España se pagaba el impuesto a la soltería. ¿Quiénes? Varones solteros y viudos mayores de 25 años. ¿Cuál era el objetivo, Fernando? Que te incrementar casaras. el matrimonio, incrementar la natalidad. Los niños son esenciales para pagar pensiones, para que la economía funcione. Fíjate que ese impuesto podría recuperarse, ¿eh? Bueno, de hecho, se revocó. Para generar la natalidad, claro, pero yo. Se revocó en el 67, pero sigue vigente. ¿Por qué? Porque una persona soltera y sin hijos paga más IRPF que otra que no esté. Entonces, ese impuesto como tal desapareció, pero lo seguimos teniendo encubierto en el IRPF. Bueno, has traído un limpiacristales. Curioso. Tenemos un limpiacristales en la mesa porque hay un impuesto, Jorge, a las ventanas. Así es, así es. Siglo XVII, finales, el rey Guillermo III de Inglaterra, no se le ocurre otra idea mejor que a todos los dueños de las casas con más de 6 ventanas que pagasen este impuesto. ¿Y eso por qué? Es el impuesto a las ventanas. Claro, él decía, se suponía que cuanto mayor fuese tu poder adquisitivo,
una casa más grande tendrías y esa casa tendría más ventanas. O sea, el IBI que pagamos por la superficie en metros Ahí cuadrados, era ventanas, entonces claro. era por el número de ventanas Pero que ¿qué tenías en tu sucedió? casa. Echa la ley, echa la trampa. La gente empezó a tabicar ventanas, las casas nuevas que se hacían sobre plano, las ventanas no se hacían, sino que se dibujaban en la fachada, todo con tal de no pagar. Fíjate, no es algo nuestro, sino que históricamente lo hemos tenido, ¿no? Casoplones, pero sin ninguna ventana para pagar menos Así impuestos. es, así es. Bueno, vamos con más impuestos. Yo no tengo barba, pero tú sí. ¿Tú pagarías más impuestos que yo? ¿Hay un impuesto a la yo barba? Por mi barba pagaría bastante, relativamente poco, exacto, exacto. 1535, el rey Guillermo VIII de Inglaterra lo que hizo fue aplicar un impuesto para los barbudos. Cuanto más larga tuvieras la barba y más frondosa, más pagabas. ¿Por qué? El vello facial en esa época era considerado un símbolo de estatus. Por tanto, tenía lógica que quien más tuviese, más pagase. O sea, el barba eres rico, pagas más. Eso es una forma de redistribuir un poco la riqueza. Es decir, que La si gente se nosotros afeitaría las barbas si nos para afeitábamos, pues prácticamente estaríamos haciendo una evasión de impuestos en ese momento, ¿no? Bueno. Otro impuesto curioso que, bueno, pues que hoy día pues tendría bastante recaudación, ¿no? Bueno, los españoles dedicamos unas entre 4 y 4 horas y media de media a ver la televisión. En España no pagamos impuesto por ver la tele, pero no hay pagamos países en los impuesto, que sí. pero un país bastante cercano, que es Gran Bretaña, está pagando un impuesto al televisor. Por usar un mando como este. Por usar un mando y por encender una radio, efectivamente. ¿Y con esto qué se consigue? Financiar la cadena pública, que es la BBC. Estamos hablando al cambio de unos 170 euros cada contribuyente. Pero tú pagas el impuesto cuando compras el monitor, cuando compras la tele, o pagas al mes, o pagas... Cuando compras la tele, pero esto es anual. Cada año, efectivamente. Es un impuesto que con ese impuesto al final se recaudan fondos para que funcione la tele pública de allí. Yo tengo 3 teles, pago por 3 teles. Correcto. Impuesto por respirar. Tenemos una mascarilla. Así es. ¿En algún sitio se paga por respirar? Mira, aquí la frase de me cobran hasta por respirar es literal, tiene todo el sentido, ¿no? Aeropuerto de Caracas, Simón Bolívar, desde 2014 se pagan de 2 a 20 euros por tener derecho en el check-in, cuando entramos, por tener derecho a respirar. ¿Qué ocurre? Venezuela es un país que tiene una crisis brutal y hay que recaudar como sea. Entonces, aquí los pasajeros que quieran tener derecho a respirar aire acondicionado ozonificado, que está libre de contaminantes y es más protege mejor la salud, pues tienen que pagar esta tasa. Claro, ahí no te libras. No te libras. O pagas o te mueres. Efectivamente. Pues muy curiosos todos estos impuestos, de los cuales nos tocan algunos, pero no muchos, afortunadamente. No muchos, no muchos. Jorge, gracias. A ti, Fernando. Enseguida voy con